Se debe dar un agradecimiento especial al historiador público Matthew A. McIntosh, quien tuvo la idea e inspiración para este video. Hoy en día, al pensar en redes sociales, imaginamos Facebook, Twitter, Internet y smartphones. Pero los impulsos principales que nos hacen querer compartir noticias, tanto buenas como malas, hacer amistades y, por supuesto, disfrutar de un buen chisme, no son inventos modernos. La Europa medieval tenía complejas redes sociales. Aunque no tenían Wi-Fi ni Internet, no les faltaba información. Viajemos a la Edad Media para descubrir cómo se comunicaban sin tecnología moderna. Bienvenidos a Locura Medieval. Dale like y comparte. ¿Quién no piensa en los bellos manuscritos iluminados de los monjes al hablar de la escritura medieval? Los monasterios, con escritorios y bibliotecas, fueron centros clave para preservar la historia literaria cristiana en Occidente en la Alta Edad Media. Desde el siglo VI, los escribas copiaban cartas y textos de teólogos cristianos como Clemente I Atanasio de Alejandría y Máximo el Confesor, primero en vitela y luego en papel. Máximo sostenía que Jesús tenía voluntad humana y divina. Estas obras reproducidas, junto con una copia de la Vulgata Latina de Jerónimo, una traducción de la Biblia del siglo IV, eran utilizadas frecuentemente por el clero cuando salían entre la gente para realizar trabajo misionero. A un monje le podía tomar todo un año copiar una Biblia, la cual luego era pasada entre clérigos de un lugar de culto a otro, a lo largo de la cristiandad y más allá. El manuscrito solía llenarse de anotaciones al pasar de mano en mano. Las notas marginales facilitaban la comprensión. Los manuscritos medievales suelen tener marcas en los bordes del texto, desde garabatos hasta ilustraciones detalladas, que pueden ser comunes, extrañas o incluso bizarras. Bestias fálicas sin cuerpo, conejos en justas, caracoles asesinos, personas defecando, peleando, tirándose gases y fornicando, hasta clérigos mal portados. Difícilmente el tipo de cosas que esperarías ver en los márgenes de un manuscrito sagrado. Estas ediciones adicionales funcionan como hilos de comentarios llenos de respuestas individuales y a menudo críticas mordaces a la jerarquía social. Podría haber un caracol golpeando a un caballero o un campesino, defecando sobre un noble y una dama en el mundo medieval de 3 niveles: el campesinado, la iglesia y la nobleza. Los dibujos pequeños igualaban, invitando al lector a desafiar a la sociedad. Algunas de estas imágenes marginales han sido llamadas el mundo añadido por historiadores. Así como hoy en día, la gente acude a Twitter por miles y comparte publicaciones apoyando un comentario original, además de dar me gusta y añadir sus propias observaciones nuevas, especialmente en una publicación particularmente polémica. Mientras buscan arreglar el mundo, los manuscritos medievales mostraban al mundo el estatus de una comunidad monástica. Entre más complejo el documento, más tiempo y costo implicaba crearlo. Ser contratado por ricos y nobles para crear Biblias, salterios y libros de oraciones con iluminaciones en pan de oro mostraba el estatus de una abadía. Poseer uno solo podía impulsar la movilidad social de un monasterio, y estos escritos circulaban por Europa. Un ensayo escrito en Oxford podía ser copiado en la abadía de Fountains, anotado en Colonia y llevado por un fraile franciscano a Milán. Cada vez que el comentario era leído y reescrito, se añadían notas y observaciones en los márgenes. Se está volviendo viral. La mayoría de los medievales eran analfabetas y no leían latín. Eso era para el clero y ricos, quienes compartían noticias entre ellos. En las aldeas, hombres y mujeres compartían chismes en los campos y tras la iglesia, los domingos y días santos. Conversaban en tabernas, tiendas, callejones y el mercado, donde el pregonero anunciaba las proclamaciones del rey. Las noticias internacionales llegaban a los puertos de la mano de comerciantes, marineros y soldados que regresaban de la lucha. La mayoría de las noticias se transmitían de boca en boca, en un flujo constante de contenido y actualizaciones. Juglares ambulantes en Inglaterra y trovadores en Francia y Occitania recorrían aldeas cantando, recitando cuentos, poemas y difundiendo comentarios satíricos, historias morales y religiosas. Como los influencers de hoy, podían aumentar la fama y estatus de alguien en todos lados. Al burlarse o lanzar ataques personales contra alguien, podían arruinar reputaciones o incluso aumentar la fama de una persona.
La difusión de rumores y propaganda era efectiva en la Edad Media, igual que la información viral falsa hoy, especialmente en Normandía. En 1320, muchos campesinos se reunieron y predicaron sobre una cruzada. Un joven pastor afirmó tener una visión sagrada y buscaba ayudar en la reconquista de Iberia, oponiéndose a los gobernantes musulmanes. Lo que inició como protesta contra la corrupción de clérigos y funcionarios cristianos, pronto se volvió una caza de brujas. Mientras circulaban rumores sobre judíos, leprosos y envenenamientos, hubo caos, destrucción y cientos de leprosos y judíos asesinados, mientras miles de cruzados marchaban al sur. De hecho, al igual que hoy en día, los rumores podían volverse virales a una velocidad asombrosa, tan rápido que a pesar de que las autoridades salieron a dar información verdadera para intentar proteger a sus ciudadanos, ya era demasiado tarde para muchos. Una lección de cómo el miedo supera a la verdad. La Iglesia intentó usar ese poder. Los consejos municipales regulaban pregoneros y campanas para evitar disturbios. Algunos dicen que las autoridades solo dicen lo que la gente quiere oír para evitar el pánico. Establecimiento de contactos. La peregrinación era tanto un viaje espiritual como una forma de presumir con amigos. Los peregrinos obtenían una insignia de plomo o peltre como recuerdo en cada sitio visitado, como Santiago de Compostela, Canterbury, Colonia o Tierra Santa. Después, las insignias se mostraban con orgullo en bolsas, capas, sombreros u otra ropa como símbolo de logro y devoción. El simple hecho de viajar por los caminos de peregrinación era, en sí mismo, una forma de establecer contactos. Al iniciar una peregrinación, era muy probable encontrar a otros peregrinos en la misma dirección. Los comerciantes negociaban ventas, los clérigos debatían temas de teología y los artesanos encontraban nuevos inventos para copiar, todos con un objetivo principal en mente. Los peregrinos medievales de distintos ámbitos sociales se mezclaban al regresar y usaban sus experiencias para ganar celebridad local. Cualquiera que hubiera viajado a Jerusalén podía exigir un gran respeto en las tabernas y cantinas, relatando historias de sus hazañas y las cosas maravillosas que habían visto. La historia se hacía más elaborada al contarse entre los habituales, y surgieron pequeñas industrias en torno a la peregrinación medieval. Guías como los Stetians de Roma del siglo XIV y el Códice Calixtino del siglo XII ofrecían consejos para el Camino de Santiago. Amuletos, frascos de agua bendita e insignias. Una abadía suiza vendió 130.000 en una semana, sin olvidar la gran cantidad de servicios, de hospitalidad y turismo usados en las rutas y cerca de los santuarios sagrados. Foto de perfil. A mediados del siglo XII, la heráldica surgía como lenguaje para identificar visualmente a un caballero en la corte o el campo de batalla. Como la imagen corporativa moderna, los escudos coloridos y los sobrevestes se usaban como prendas exteriores. La armadura, que llevaba el escudo de armas único de una familia, podía ser reconocida fácilmente incluso a distancia. La armadura de placas con sus visores significaba que un caballero ya no podía ser fácilmente reconocible para sus seguidores sin algún tipo de insignia o símbolo visible. Si destacaba en batalla, quería que todos supieran de inmediato ¿qué caballero acababa de matar a 10 hombres solo? Se debían seguir reglas cuando se trataba de heráldica. Cada escudo de armas tenía que ser único. Los diseños se mantenían simples, con franjas y bandas geométricas llamativas. La paleta de colores era limitada y las reglas prohibían poner metal sobre metal o color sobre color. Se llevaban catálogos de roles heráldicos, como el Joel Amorio, compilado por Claes Heinen. Entre 1370 y 1414, Claes fue un heraldo del duque de Guelders. El libro muestra unos 1700 escudos de armas de Europa, un quién es quién de figuras importantes de la época medieval. Los torneos eran el lugar perfecto para que estos caballeros demostraran sus habilidades, cada uno bajo su propia bandera ondeando, todos tratando de impresionar a los espectadores y ganar aprobación. Eso servía como moneda para ganar el favor de familias poderosas o la realeza. La imaginería heráldica pronto se popularizó y apareció en todas partes del mundo medieval. Los gremios de trabajadores adoptaron insignias para exhibir en sus tiendas. La Compañía de Panaderos de Londres, existente desde 1155, adoptó un escudo con una balanza y gavillas de trigo. Además de su lema, «Alabado sea Dios por todo», los panaderos y otros artesanos marcaban sus productos con su propia marca. Esto ayudaba a los compradores a quejarse ante los vendedores si los productos eran malos.
Y también aumentaba las ventas de la marca si la mercancía era de buena calidad. Las ciudades, pueblos y municipios empezaron a usar escudos heráldicos como símbolos en documentos cívicos para ayudar a la gente a reconocerse a sí mismos y a su autoridad. Magnates de los medios, solo superados por la monarquía en Occidente. La Iglesia Católica fue muy influyente en la política, educación y vida diaria durante la Edad Media. Difundía su doctrina mediante predicación, rituales y enseñanza. En los scriptoriums de los monasterios y en los colegios de los capítulos catedralicios, desde al menos el siglo VI, los clérigos recopiaban bulas papales, que eran decretos emitidos por el Papa. Eso definía cómo debían vivir los europeos medievales analfabetos. Los vitrales, esculturas y pinturas en las catedrales góticas mejoraban su experiencia espiritual, descifrando los rituales en latín y mejorando su experiencia como usuarios. Las imágenes vívidas condensaban la Biblia en pequeñas porciones fáciles de digerir. Los predicadores transmitían el contenido de su canal a su audiencia objetivo, viajando de un lugar a otro. Igual que la sindicación de podcast, distribuye episodios en varias plataformas. Si quieres escucharnos mientras te desplazas, nuestro podcast está disponible en todas las plataformas. Bernardino de Sena, famoso predicador, escribió Quemas y hogueras de las vanidades. Su reputación creció en el siglo XV en ciudades italianas y atraía multitudes de miles de personas. Se crearon redes de vigilancia con el apoyo de los tribunales eclesiásticos e inquisidores durante la cruzada albigense del siglo XIII en el sur de Francia. Vecinos y familiares solían delatarse, informando a las autoridades sobre conversaciones heréticas. Aunque no contaban con los dispositivos electrónicos que ahora damos por sentados, los medievales estaban lejos de estar en desventaja cuando se trataba de mantenerse informados. Sus redes sociales eran imágenes heráldicas, insignias, textos y rituales públicos. A pesar de la evolución de la tecnología, como seres humanos, cuando se trata de comunicación, al final seguimos buscando lo mismo: la verdad y ese sentido de pertenencia. Gracias por ver Locura Medieval. Espero que tengan su sentido de pertenencia, y si no, pronto lo encontrarán. Si disfrutaron este video, por favor consideren suscribirse, ya que tenemos algunas cosas geniales que anunciar en las próximas semanas. Así que hasta la próxima, los veré en el siguiente video. Saludos.